Shalom, shalom para todos. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea con cada uno de vosotros y de nosotros también. Que el Señor obre a través de su bendita palabra. Les saludamos al otro lado, a los que están del otro lado de la pantalla. Y le pedimos a Dios también que bendiga a los que puedan escuchar este video, como a nosotros también. Amén. En este cierre del Shabbat, en este cierre del día del Señor, del día santo, el día que Él apartó, el día que santificó y lo purificó, vamos a terminar con una palabra, y yo le puse esto: un buen amigo en Dios. ¿Cómo se llama entonces esto? Un buen amigo en Dios. Y vamos a estar leyendo en Lucas 11. Es una palabra donde es muy conocida. Es una palabra donde el Señor Jesucristo, Yeshua, enseña a orar. Es una palabra donde los discípulos le piden: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó. Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos. En Lucas 11. Pero yo no me voy a enfocar tanto en la oración. Sí voy a leer lo que es el párrafo completo, pero me voy a enfocar en el 5, del versículo 5 al versículo 8. No, pero ahora vamos a leer todo. Capítulo 11 de San Lucas. Y ahí tenemos el título que dice Yeshua y la oración, o Jesús y la oración. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice así: aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseña a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, Yeshua dice, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. La oración modelo que el Señor enseñó, voy a hablar un poquito, pero no quiero hacer énfasis en eso. Pero es como hay que orar, hay que exaltar al Padre primero que nada. No es pedir: oh Dios Todopoderoso, me presento delante de ti, te pido que me sane en nombre de Jesús. No es así. Sino que es una oración donde nosotros tenemos que exaltarle a Él por su gloria, por su magnificencia, por lo que Él es, el Creador. Tú que estás sentado en el trono, primero se entra así en una oración. Es lo que nos enseña en su bendita palabra. Lo tenemos en Lucas 11, también lo tenemos en Mateo 6, 9. La misma oración. Y después sigue. Primero orar a Dios, exaltar su nombre, santificar su nombre. Y después le decimos que venga su reino. Entonces no es una oración que nosotros nos presentamos a la primera. ¿Entendés? Oh Dios Todopoderoso, te pedimos que nos sane, le pedimos que nos bendiga la comida, que no nos deje faltar. No se trata de eso. Hay una manera de cómo entrar ante la presencia de Dios. Y la manera de entrar es haciendo como el Señor Yeshua nos enseñó. Exaltando al Padre, honrando al Padre, y después sí. Y todo va en un orden. Se lo estoy diciendo para si queremos, porque creo que sí, creo que ustedes también, y del otro lado también, queremos respuesta a nuestras oraciones. Pero es la forma de comunicar. No es a la ligera, no es como querrán. Yo le oro así, y yo le oro así, y muchos, bendito Dios, perdón la palabra, pero muchos me dicen: yo le oro al barbudo que está arriba. No es así, es una falta de respeto totalmente. Sí, hablan así la gente. Porque no tienen esa reverencia de santificación que tenemos que tener, de santidad, de respeto, de temor. Es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, del universo y de todo lo que habita en ellos. Un respeto, una reverencia.
Cualquier cosa escuchamos. Y no es así. No es así. Es como el Señor enseñó en su bendita palabra. Es como el Señor estimuló en su bendita palabra. No me voy a enfocar en eso. Ahí es la oración modelo del Señor. Vamos a seguir en el versículo 5. Y dijo, diciéndole al Señor, enseñando cómo orar, le dice. Y le dijo también, Yeshua, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aún no se levantaría a dárselo por ser su amigo. Sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Una clave nos está dando conforme a la oración, ¿no? Capaz que a la primera no hay respuesta. Capaz que a la primera no viene, capaz que no sana, capaz que no provee. Pero el Señor mismo, enseñando a sus discípulos, les enseña diciéndole, capaz que, como dijo el amigo, no moleste, son las 12 de la noche. Son las 12 de la noche. Ahora vamos a hablar de lo que es tiempo. Porque nosotros tenemos los tiempos cambiados. El tiempo de hoy. Las 12 de la noche vendría a ser como a las 3 de la mañana para nosotros. Entiendan. Porque ellos se acuestan, en la época se acostaban temprano. En la época que está hablando, se acuestan muy temprano. Se cae la noche, cenan, oran a Dios, a dormir. Y muy temprano se levantan. No había luz eléctrica, hermano. Y no es como ahora. A nosotros todo lo que nos rodea nos distrae y nos lleva a acostarnos más tarde. ¿Es así o no es así? Todo lo que nos rodea nos lleva a acostarnos más tarde. O mirás una peli, o estás esto, o el Facebook, o el internet, o una prédica. Siempre te acostás. Antes no había eso. No existía. Había un tiempo para hacer las cosas y era durante la luz del día. Cuando llegaba la noche, cada uno en su casita. Y se cenaba, se oraba a Dios, a dormir. Imagínate, a las 12 de la noche, en el tiempo de Yeshua, eran como las 3 de la mañana, las 4 de la mañana para nosotros. Y que alguien te esté golpeando, dame 3 panes. ¿Se imagina? ¿Se imaginan? 3 panes, dame. Era muy difícil. Y aparte en el tiempo, no era como ahora tampoco. No había panaderías como las que tenemos nosotros. Era muy difícil el tiempo. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero sin embargo dice que ese amigo, no por ser amigo, le da a este otro amigo las cosas, sino por la importunidad. ¿Cómo es que se dice? ¿Qué dice ahí? Por importunidad. La importunidad. Porque era importuno. Y por ser perseverante. Y por golpearlo una vez. Por favor, amigo. Por favor, tengo un amigo en casa y no tengo que dar. No. Imagínate que dice que no. A la primera le dice que no. Pero después dice que por importunar le da todo. No solo el pan, sino todo lo que necesita. Y enseñándonos, Señor Yeshua, a nosotros de cómo orar al Padre. No te quedes en la primera. No te quedes en la segunda. No dejes de orar, porque a su debido tiempo Él nos dará todas las cosas, conforme a su voluntad. Así dice tu bendita palabra. No dejes de orar, porque ya va a venir. Ya va a venir. El Señor, si un hombre sabe hacer eso, cuanto más Dios. ¿Se entiende? Bendito es el nombre de Dios. Vamos a seguir avanzando, así yo les explico. Os digo que aunque se levante a dar, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, no le da por ser su amigo. Sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y enseguida viene, y yo les digo a ustedes, pedid y os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, o si pescado en lugar del pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que dará el Espíritu Santo a todos los que se le pide? Hermano, no me quería enfocar en la oración, pero igual hablé un poco de lo que es la oración. Me quiero enfocar del versículo 5 al versículo 8, que dice: y le dijo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje de lejos y no tengo que ponerle por delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Y dice que por su oportunidad se levanta y le da el pan y todo lo que necesita. Bien, nos trasladamos ahora en el tiempo. Métanse en la máquina del tiempo. Vamos al tiempo. Llevémoslo al pasado cuando uno iba de viaje. No es como ahora. Es como ahora, el tiempo pasado como ahora. No. Ahora te tomas un avión y en un día viajas al otro lado del mundo. O te tomas un avión y viajas a otro país. Pero para trasladarte en aquel tiempo caminando, llevaba horas, días, semanas, meses y podría ser hasta un año para volver a tu casa de vuelta. Impresionante. No era como ahora. Sigamos. Que en el pasado. Llevémoslo al pasado. Bien, un amigo dice acá, 2 amigos dice acá. Un amigo el que duerme y otro amigo el que vino de lejos. Y un tercer amigo que es el que está en aprieto. No, o no, está en aprieto. Porque no tiene para ponerle al amigo, igual molesta al otro amigo. En aprieto también porque está descansando, es tarde de la noche. No, un buen amigo en Dios es el título de esto, de esta enseñanza. Un amigo es hospedador. Lo podemos ver como este lo recibe, viene de lejos y lo recibe en su casa. Un buen amigo presta atención, se preocupa, es compañero y sirve un buen amigo, que es todo lo que hizo este otro amigo que no tenía nada, pero sin embargo buscó la vuelta, lo hospedó y quería ponerle la mesa y consiguió lo que necesitaba y se lo puso en la mesa y comieron y pasaron. Eso es un buen amigo. Pero vamos a ir metiéndonos más en lo que es amigo. Vámonos, seguimos en el antiguo. En el antiguo, para viajar no había auto, no había teléfonos, no había GPS, no había buses, autobuses, ni moto, ni bici, ni aviones. Ni hoteles que podían ser reservados. ¿O no? Porque uno planea un viaje, una salida, unas vacaciones y planea todo. Todo al celular, reservamos acá, te mando el dinero, necesito un cuarto, necesito 2 cuartos, necesito piscina, no necesito piscina, necesito aire, no aire, todo lo haces por el celular. ¿Y dónde vas a ir a caminar? ¿Dónde vas a ir a comprar? ¿Dónde vas a pasear? Todo lo haces por el celular. Y por el auto, cómodo, aire acondicionado, bien o ómnibus que se respaldan para atrás, te vienen y te dan de comer, aviones que te sirven, te dan de comer. No era así en la antigüedad. No era así en la antigüedad, era muy difícil viajar. Y mucho menos conseguir donde quedarse. Porque, díganme ustedes, díganme la verdad, ¿ustedes tienen amigos en cada país? ¿Amigos en una ciudad donde vos digas, me voy a ir a quedar allá? No. Pero ahora es lo que, por eso le digo, un buen amigo en Dios. No había nada de eso. Era totalmente diferente. Tenían que caminar mucho. Totalmente diferente a la hora
Es totalmente diferente la antigüedad a el ahora, a el hoy que vivimos nosotros. Ellos caminaban días, como dijimos hace un rato, semanas, meses, para regresar de vuelta a su casa. Ellos sabían cuándo salían, pero no cuando volvían. Capaz que salían todos gorditos, revueltos, una fuerza bárbara, todos trabajados, y cuando venían unos trapitos, porque era mucho lo que había que caminar, mucho lo que tenían que pasar. No se sabe todo lo que pasaba. Las posadas no estaban todas siempre disponibles. ¿Se acuerdan que antes eran las posadas? Los mesones. ¿Se acuerdan que Yeshua cuando fue a nacer, que dice que no había lugar en el mesón, en la posada, para quedarse? ¿Se acuerdan? No había lugar como ahora. O sea, capaz que hospedaban 10, 20 personas. Pero no había una... Y también era que no era que, bueno, llamá al mesonero. Llama al mesonero de Capernaum, ¿me podés guardar un lugarcito? No había eso, ¿se entiende? Era si llegaba y tenías lugar bien, pero si no, ¿dónde te quedabas? Y este amigo dice que cayó en la casa de un amigo. ¿Por qué? Porque se ve que no había lugar en el mesón ni en las posadas. ¿Se entiende? Viajemos al tiempo. Un amigo que tenía, no era gente, ahora es una de las cosas que quiero explicar en esto. Era muy difícil. Y en el tiempo aquel tenían que viajar caminando. Pero ¿cómo que este hombre tenía un amigo tan lejos? Y yo me pregunté, por eso que quiero enseñarles de esto. Y yo lo aprendí ahí orándole a Dios y digo, wow, algo tienen que enseñar. ¿Por qué dijo del amigo? ¿Y por qué dijo de la otra espalda? ¿Y por qué dijo de oportunar? Porque el Señor Yeshua daba ejemplo. Todo lo que él enseñaba a Yeshua es un ejemplo de la vida que tiene alrededor de él. Eran cosas que vivía cotidiano. Veía que pasaban viajeros, que se quedaban en la casa de un amigo. Él vivía eso. Él era un viajero, él caminaba. Él era un viajero. Entonces él tuvo que enseñar en ese momento cómo lo que le rodeaba a él. Los viajeros se quedaban en la casa del amigo porque las cosas no eran hoteles 5 estrellas que tenían todas las comodidades. No había esa capacidad. Era muy difícil. Entonces, ¿qué? Bien. Las posadas no tenían siempre en una disposición, un lugar, una cama, un lugar donde te puedas higienizar y dormir. No había siempre lugar. Eran muy chiquitos. No eran hoteles 5 estrellas que entran. ¿Cuántas personas entran? Miles de personas a dormir. No era así. Era muy difícil el tiempo de viajar. Un amigo que tenía no era gente que se criaban juntos. Eso es lo que les quiero explicar. ¿A qué le llamamos amigo nosotros? Al que siempre está, al que siempre conversa, al que decís, ay, estoy preocupado. Hola, amigo, amiga, ¿cómo está? Quería contar. Tú no le llamas amigo a eso. Estos amigos que habla la Biblia no eran de esa clase de amigos. Y ahora se lo voy a explicar con la Biblia. Eran amigos mejores todavía que los amigos que nos rodean a nosotros. ¿Por qué? Porque no era gente que se criaban juntos. Eran amigos por una razón y un motivo, nada más. No era que se criaban juntos como los niños que tenemos acá alrededor, los que vienen a la congregación, a la iglesia, que pasan todo el día jugando juntos. Y los veis, juegan a la pelota, juegan a la mancha, juegan al agua, y se pegan con un palo y corren y abrazan. No habla de esa clase. Tu amigo de la escuela no eran de esa clase de amigos, que se conocían. Estamos diciendo que era un viajero, tenía que viajar muy lejos y dice que se quedó en la casa de un amigo. ¿Y entonces cómo se hizo amigo de esa persona? Por WhatsApp. Por las redes sociales, porque ahora tienen amigos. Ahora es muy común que las redes sociales sean un millón de amigos. ¿O no? Era muy común, muy común. Ahora es muy común que por las redes tengas amigos por todos lados. Pero en el tiempo antiguo, ¿cómo eran amigos? ¿Cómo eran amigos? Entonces no eran amigos que se criaban juntos, como Yeshua y Lázaro, por ejemplo, se criaron juntos y después por eso que lloró la tumba de Lázaro cuando murió. Porque se criaron juntos con Lázaro y Yeshua. Por eso que lloró la tumba cuando murió y después lo resucitó. Pero lloraban porque había un sentimiento de amigo, de apego, de que se criaron juntos, jugaban juntos.
¿Cuántos tenemos amigos así que ahora ya no tenemos más amigos porque cambian las cosas? Con el sentido de amigo de infancia. No es lo mismo. Antes vos tenías uno que era mure y uña. Iba al almacén y pasaba por la casa del amigo. Acompáñame al almacén. Sí, bueno. Me acompañaba hasta allá. Vamos a hacer ya de mamá. Y vos tenías un amigo que te apegaba. O en la escuela iban y venían juntos. O si se peleaban el otro te defendía y vos lo defendías. Y así estaba. Eso era el amigo de nosotros. Pero estos amigos no hablan de eso. Estos amigos tenían un común. Un común. Y ya lo vamos a ver ahora. Sino que eran gente que amaban al Eterno. Eso era la vida. Que no importaba de dónde venían, no importaba de dónde se venía, si era del otro lado del país, no importaba. Tenían algo en común que era el Eterno. ¿Y cómo se conocían esos amigos? Eran gente que amaban al Eterno y que subían a sus fiestas, y ahí se conocían. Ahí se conocían. ¿Por qué? Porque había algo en común que lo unía, que era el Eterno. El Eterno y ahí se empezaban a conocer. ¡Hey, hermano! ¿De dónde venís? Y yo vengo de Capernaum, y vos, yo vengo de Cesarea, y yo vengo de Judea, y yo vengo de Filipo, y yo vengo de Nínive, y vengo, ¿se entiende? Y en esa semana, porque las fiestas duraban una semana, ¿se acuerdan? Pesach, Shavuot, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, Sukkot, que es una semana. Entonces estaban ahí. ¿En dónde? En Jerusalén, en el templo, porque ahí se reunían. Eran miles, miles, millones de personas, me atrevo a decir, cuando entraban, subían a adorar al Padre. Ayúdame a mí, por eso. Disculpe. ¿Querés salir? Sí. Gracias. Te iba a buscar para... Seguimos. Se conocían porque subían a Jerusalén. Y la comunión, eso era amigo, la comunión con el Eterno le hacía tener comunión con sus hermanos. ¿Me entienden? Pero primero que había un vínculo principal que tenían comunión con el Eterno. Y la comunión, la intimidad con el Eterno, te hace tener intimidad y comunión con los hermanos. No es como ahora que vemos una iglesia por allá, otra iglesia por allá, en un barrio vemos 5 o 6 iglesias. No funcionaba así. Había un templo y todos tenían que subir a adorar a Dios al templo. Todos. No importaba de qué ciudad eran, no importaba de qué provincia, no importaba de qué país, todos tenían que subir a Jerusalén a adorar al Padre. En las fiestas del Eterno, no en otras fiestas, no cuando venían. Subían a adorar al Padre y de ahí se conocían y de ahí se hacían amigos de diferentes partes del mundo, ¿se entiende? De ahí es que se hacían amigos de diferentes partes del país. No era porque se criaron juntos, era porque tenían algo en común, que era adorar al Eterno, exaltar al Eterno, ser obediente al Eterno. Y por eso uno se hace amigo. Tenían algo común, que era el Eterno. Eso generaba amistades. El subir a adorar a Jerusalén, ¿qué pasaba? Había mucha gente, entonces uno, wow, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Venimos a adorar al Padre. Bien, nosotros también. ¿Y tu familia? Bien. Este es mi hijo, esta es mi hija, esta es mi esposa. Wow, ¿de dónde vienen? Wow, qué lejos. Entonces sabían de qué ciudad eran, sabían de qué lugar eran. Por eso que este amigo, cuando viaja, va a la casa de un amigo. ¿Se entiende? Y así es que conseguían ellos hospedarse en diferentes partes del lugar. Así es como ellos conseguían hospedarse. ¿Se entiende? No eran porque eran amigos de crianza, no eran porque eran amigos de infancia, no eran porque eran amigos de la escuela, ni del fútbol. Eran amigos. Eran amigos. Bendito Dios. Eran amigos que tenían amistades
Y algo lo hacía esa amistad en común, que era el Eterno. Eso lo hacía a mí. Y amistades que sin importar la distancia o el tiempo en que no se vean o no se hablan, no importaba. ¿Se entiende? Ahora, porque un amigo de ahora, vamos a llevarlo ahora, porque una amiga, ay, esta hace tiempo no me llama, algo le está pasando. 2 días hace que no la llama, 2 días hace que no le mando WhatsApp, o un día que no le mando WhatsApp, no se conecta ni nada, algo le está pasando. No eran esa clase de amigos, ¿se entiende? No era esa clase de amigos que no vienen a casa. ¿Sabes qué? A mi casa ya no vienen hace una semana, yo no voy hasta que vengan a mi casa. No eran esa clase de amigos. No existe eso. Acá me muestra algo maravilloso, que la comunión con Dios te hace tener comunión con los amigos. Y no importa esas amistades que sin importar la distancia o el tiempo en que no se veían, no cambian. ¿Se entiende? No importa si pasaron 10 años, no importa si pasó todo un año y no lo puedo ver en la fiesta del Eterno. No cambian. Cuando se ven, ¡ah, hermano, amigo! ¡Cuánto, qué bueno verte! ¿Cómo está tu familia? ¡Otro crío más! Yo qué sé, porque era mucho tiempo el que pasaba. Pero no cambiaba la amistad porque había algo en común, que era la comunión con el Eterno. Cuando uno tiene comunión con el Eterno, tenés comunión con el resto. El que no quiere tener comunión con una persona que anda en santidad es porque no está en comunión con el Eterno. Hay algo que te hace tener una comunión con el resto de las personas. Con los hermanos, Dios estamos hablando. No con el que anda en el mundo haciendo como quiere, el que no tiene ley, el que no obedece a lo que Dios manda. No estamos hablando de eso, estamos hablando de los hermanos. El que no tiene comunión con un hermano que anda en santidad es porque no tiene comunión con el Eterno. ¿Clarísimo? Estas eran amistades que se conocían por las fiestas del Eterno. No porque vivían juntos, como ya les dije, ni porque jugaban a la bolita, ni a las cartas, ni comían un guisito. ¡Hey! Nos juntamos en tu casa hoy. No eran esas amistades, eran amistades que los unían en el Eterno. Por eso es que el Señor enseña en la enseñanza de la oración de esta manera. Porque Él miraba alrededor. Y todo lo que Él le rodeaba enseñaba a sus discípulos y a los que le seguían. Un amigo que viene de lejos. ¿Puede ser un amigo en la antigüedad? ¿Puede ser un amigo como los que conocemos nosotros amigos? No, no eran amigos así. Eran amigos que había algo común que era adorar al Eterno. Y ahí se conocían. No eran amigos de infancia. Entonces el Señor enseña con todo lo que Él vive. Y no importa la distancia, ni los tiempos, no cambia esa amistad. Sino que hay una razón que mantiene esa amistad. ¿Cuál es la razón que mantiene la amistad? Y es el amor que uno tiene para con el Eterno. Primero es Dios. Primero es Dios. Cuando vos amás al Eterno, podés tener esas amistades con el resto. Porque todo aquel que sube a adorar a Dios, todo aquel que celebra la fiesta del Eterno, ya te hace sentir ese amor. Que está en tu mismo espíritu, que está en tu misma comunión, que está en tu mismo sentir. ¿Se entiende? Enfocado en el Eterno. Y eso es lo que sucedía, no importaba distancia ni nada, esas amistades que ni siquiera habla de los nombres. ¿Se entiende? Sin embargo, el amigo de él, ¿cómo se llamaba? El más amado de él. El amigo de Yeshua, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? No. El amigo que él lloró, ¿cómo se llamaba? Lázaro. Y acá habla de amigos porque eran amistades en Dios. No amistades de familia de que te criaste juntos, eran amigos más confiables todavía. Al punto de que un año hace que no pasa por acá y sin embargo cuando pasa, este otro amigo se desespera para servirle, para atenderle, para que se sienta bien, para que se descanse tanto tiempo caminando. Y esas amistades es las que nosotros tenemos que reflejar. Pero vamos a ir porque decir, bueno, entonces que tenemos que abrirle la puerta a cualquiera. No. Yo le estoy enseñando Biblia. No.
a aquel que teme a Dios y quiere hacer la voluntad, bienvenido. Pero no habla de que ay, hay que ser amigo con todo el mundo. No. ¿Sí qué comunión tiene la tiniebla con la luz? ¿Se entiende? Cada vez entendemos más con el razoncinio de la palabra. El amor que nos une se tiene para con el Eterno. El ser hospedador, porque este hombre era hospedador, ¿no? No significa que metas a cualquiera a tu casa. El ser hospedador, el hospedar gente, no quiere decir que vos metas a cualquiera a tu casa. Está fuera de contexto eso que se enseña por cualquier lugar. No voy a hablar porque ya no me interesa hablar de los que no hacen lo que yo quiero. No es eso. No significa que metas a cualquiera en tu casa, sino a personas que quieren de Dios, que amen a Dios. Y un ejemplo que hay bien claro de esto es el pueblo judío, Judá, que tienen por costumbre el estar preparado siempre, hermano. Ellos están preparados siempre. Lo podemos ver ahora en crisis de guerra. Ellos, a los que necesitaban ayuda, que lo que hicieron, familias enteras, y Bacari es uno de ellos, metió familia entera dentro de su casa, hospedándolos. Pero no metió un ladrón, no metió, vamos a ir un poquito más, pero es la costumbre que tiene, se me cae, no metieron personas que no quieren nada con Dios, son gente, ¿se entiende? Y uno hospedó a una familia entera, y así pasó con el tiempo de la guerra, que muchos hospedaron a gente en necesidades, pero no metieron ladrones, ¿se entiende? Vamos a ir un poco más. Los judíos tienen por costumbre esto, entonces tienen siempre tienen preparado alimentos, y pueden entrar ustedes, vayan a la casa judía, abren la heladera y una heladera llena acá y otra heladera allá, siempre están preparados por si cae alguien. Tienen preparado para hospedar, para servirles, para atenderlos. Ellos tienen por costumbre eso. ¿Y de dónde sacan eso ellos? Hebreos 13:2. Que ellos no leen eso, pero yo les voy a mostrar de dónde sacan el de ser hospedadores ellos. Ahí en Hebreo 2 nos hace Hebreo 13:2 nos da un ejemplo a nosotros de lo que quiere decir. Hebreo 13:2 dice así: no olvidéis de la hospitalidad, hospedar, ¿vieron? Porque por ella, por la hospitalidad, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahí tenemos el ejemplo nosotros. ¿Por qué tenemos que ser hospitalarios? Hospedar a gente. Pero ¿de dónde se basan el pueblo judío? Porque no tiene esto que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, el pueblo judío. De ser hospedadores. Porque ellos practican eso como ley. Siempre tienen que estar preparados para hospedar a alguien. Siempre tienen una cama aparte, una habitación aparte para hospedar a alguien. Yo no digo que se haga corriendo a preparar nada, pero para que entiendan qué clase de amistades tenemos que tener en Dios. Sino que en Génesis 18 y Génesis 19, no lo busquen eso, se lo voy a decir yo. En Génesis 18 vemos como Abraham ve de lejos a tres seres, tres personas ven. Y le dice, sale corriendo y se postra ante ellos y dice, Señor, pasa a mi casa. Y le que hace, le dice, Sara, como 90 y pico de años, Sara, matá al bicho más gordo, prepará mantequilla, prepará un guisado, prepará el novillo para servir. La hospedó ángeles y lo sirvieron. El mismo Job, un capítulo más adelante,
El mismo Lot, sobrino de Abraham, el mismo Lot, cuando van dos de esos ángeles. Sí. Cuando fueron a Abraham fueron tres. Fueron dos de esos ángeles, esos mismos fueron. Dos de esos mismos fueron para destruir a Sodoma y Gomorra. Él cuando los vio que estaba fuera de la ciudad, ¿qué hizo? Se postró y dice, vengan, pasen a mi casa. Los hospedó, los sirvió, los atendió. Descansen. Incluso los protegió de la promiscuidad que había en esa ciudad. ¿Pero qué hospedaron ellos? Vinieron en forma de hombres, personas, pero eran ángeles de Dios. Por eso que de ahí que se sale el versículo no olvidéis de la hospitalidad, pero está hablando a hebreo, por eso que el libro de qué es, de que estoy diciendo yo, hebreo. Le está gente hablando a gente que sabe lo que tiene que hacer, gente israelita, que sabe lo que sucedió en el pasado. Por eso dice, no olviden de la hospitalidad. Acuérdense en que algunos de ellos hospedaron ángeles sin saberlo. Está hablando de Abraham, está hablando de Lot. ¿Se entiende? Pero ¿qué vieron? ¿Qué vieron en la apariencia de esas personas? Porque no tenían alita, eran personas. Estaban como personas, pero eran ángeles de Dios. ¿Y qué vieron en ellos? Vieron santidad, vieron adoración. Porque yo no creo que Abraham vea a tres personas y le diga, pasa, 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 venga. Y eran ladrones. Cuando él peleaba contra los ladrones. Abraham peleó contra los ladrones. Incluso rescató a Lot cuando fue preso, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? Y liberó no sé cuánto. Él peleaba contra la maldad, Abraham. ¿Tú pensás que Abraham le va a pasar, tranquilo, matar novillos, vamos a trabajar para la gente? Siendo ladrones, siendo gente que no agradaba al Eterno, no. Lo que vieron era santidad. Lo mismo nos une. Eso vio Abraham. Lo mismo vio Lot. Hay algo que nos une en la santidad de Dios. Era gente que se veía que eran de Dios. Cuando lo vieron dijeron, estos son de Dios. Eso tiene que marcar la diferencia. No podés pasar a cualquier persona. Y eso lo sacan de contexto de ser hospitalario como cualquiera. No habla de eso. No habla de eso. Por eso que los judíos, todo israelita tiene esto por costumbre, estar preparado por si cae alguien. Estar preparado por si viene alguien de sorpresa y se tiene que quedar un par de días. Pero de Dios, ¿se entiende? De Dios. No va a poner ahora vamos a llevarlo a un judío, un israelita, no va a poner a alguien que no agrade a Dios, o que tenga intención por lo menos, sí quiero conocer, sí quiero aprender, me interesan las cosas de Dios, bien, pero no una persona que no me interesa, no habla de eso, no habla de eso. Se hospedaron ángeles, ellos, Abraham y Lot. Por eso que está el mensaje a los hebreos acá en la carta de Pablo a los hebreos, dice, no olvidé de la hospitalidad, porque él sabe eso, él acostumbraba a salir de eso. ¿Entendés? Cuando subían a Jerusalén, los que venían de otras ciudades, mucha de la gente que hacía, hospedaban. ¿Por qué? Porque no había lugar en el mesón, no había lugar en las posadas, entonces la gente que tenía lugares preparados, va a venir, hermanos, a adorar a Dios, tenemos que abrirla. Hay otra cosa, porque le está hablando gente hebrea, gente que sabe guardar mandamientos, sabe lo que tiene que hacer, perdón. Entonces hospedaron ángeles. No eran cualquier gente, otra vez repito, no metían a su casa cualquier gente hospedándola. No, ellos no. La gente que hospedaban no eran ladrones, no eran adúlteros, no eran violadores, no eran idólatras. Es gente que con sus virtudes y sus defectos quieren agradar al Padre. Esa gente hospedaba. ¿Se entiende? No iban a hospedar un delincuente en la casa. Y ahora no hospedan esa gente. ¿Tú vas a meter un violador a tu casa? Porque Dios te dice ser hospitalario. Tenés hijos y todo. Estás mal de la cabeza. Ah, no, porque no sabes si estás hospedando ángeles. Mira para allá con ese cuento.
Tiene que mostrar santidad para poder guardarlo en la casa. Tiene que mostrar que es temeroso a Dios para poder guardarlo en la casa. Pero nadie dice que no tenga amistad, claro que sí. Pero aquellos que no están conformes a la voluntad de Dios, yo no lo voy a meter en mi casa para que se quede a dormir. ¿Un ladrón voy a meter en mi casa? No, pero Dios dice que tenemos que ser hospitalarios. ¿Un idólatra voy a meter en mi casa? No, pero Dios dice que ser... No, no saquen de contexto. Estamos hablando Biblia. Cuando una persona vos ves que dice, wow, está caminando en santidad, no tiene dónde quedarse, vino de lejos, voy a abrir la puerta, obviamente. Obviamente voy a abrir la puerta. Pero si no, no podés abrir la puerta a cualquiera. ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está el cuidado de lo tuyo? Acuérdense que vivimos en un mundo espiritual. Un mundo donde lo espiritual es mucho más grande que lo material. Por favor, hermano. Aleluya. Hay gente que con sus virtudes y con sus defectos quiere agradar al Padre. A eso se hospeda. A eso se hospeda. Seguimos un poquito más. Entonces ¿cómo podemos ser un buen amigo nosotros? En Dios. Cuando tenemos un mismo sentido, cuando tenemos un mismo espíritu, tenemos una misma función y creemos que estamos agradando al Padre en ser obediente a su palabra. Cuando subían a Jerusalén, subía gente de todos lados. Entonces, cuando ese amigo iba para otro lugar, si no había lugares en los mesones, en las posadas, iba a gente que adoraba a Dios. No era que él iba a hacer negocios, quién sabe, iba o a ver a un pariente que se mudó para allá, por ejemplo. Pero él conocía que ahí había gente, una familia, que subía a Jerusalén a adorar. Entonces eso era la misma. No se metía en la casa de cualquiera. Tampoco. Tenían algo en común, que era el ser obediente al Eterno, por eso vinculaba una amistad. Hacía una amistad. Acuérdense lo que dijo Yeshua. Yo ya no lo llamaré más siervo, sino que lo llamaré amigos. ¿Por qué no llamar amigos nosotros? Porque hay algo que nos une con Yeshua. Y es adorar al Padre. Es servir al Padre. Es honrar al Padre. Y entonces somos amigos. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador, pero es amigo. Es amigo. Es un amigo que cuida, que provee, que suple necesidades. Otra de las cosas que me llama la atención, cómo este otro amigo que hospedó al que vino de lejos, fue a la casa de otro amigo y ese amigo sigue la cerca, porque si no, ¿cómo va a ir a la casa? No era un amigo que viajó a una ciudad, él fue a la casa de un amigo y le pide 3 panes. No le pide uno ni dos de 3, le pide 3 panes. Ni un pedazo. No le pide un pedazo, le pide 3 panes. ¿Cómo es que él sabía a dónde ir a golpear? Era una amistad de familia, esa era una amistad que se crió con él. Que honraba a Dios también, pero era amistad que se crió con él. Sin embargo, dice que cuando golpeó era la medianoche, que para nosotros vendría a ser como las 3 o 4 de la mañana, porque ellos se acuestan muy temprano, tipo 8 o 9 en la antigüedad, ya estaban lanchados. Y que te vayan a golpear a la medianoche es muy tarde. Imagínate, en 4 o 5 horas ya se tienen que levantar de vuelta, en el tiempo aquel. La cultura occidental somos nosotros. La cultura oriental es allá, Israel. Y tienen por costumbre la hospitalidad. La cultura, como ya les dije, tiene eso de ser hospedadora. Por eso que el Señor Yeshua enseñaba con lo que veía. La cultura occidental, donde vivimos nosotros, ¿qué va a abrir la puerta? Está loco, está lleno de delincuentes, está lleno de todo alrededor. ¿Qué va a abrir la hospitalidad? Porque son culturas diferentes. Pero nosotros, como ahora nosotros venimos a hacer cultura israelí, cultura del reino, tenemos que asociarnos a eso. Pero no quiere decir que le abra la puerta a cualquiera. No. Yo digo no. Ustedes hagan lo que quieran. Pero yo digo no, hay que tener cuidado. Sí, amistad. ¿Y cuál es la amistad? Por ejemplo,
Con mis hijos tengo amistad, con mi esposa tengo amistad, porque hay algo que nos une. Con mi suegro tengo amistad, porque hay algo que nos une, que es adorar al Eterno. Adorar al Eterno, exaltarlo, celebrarlo, bendecirlo, guardar lo que Él guarda, es lo que Él manda que guardemos, y eso nos une en amistad. ¿Y nos preocupamos uno por el otro o no? Nos preocupamos. Si te falta, avisen, papá, mamá, está bien, necesita algo. Nos preocupamos el uno por el otro. Porque hay algo que nos une, que no te deja ser egoísta, no te deja ser hipócrita, no te deja ser infiel. El Eterno en nosotros, el Eterno en nosotros. Y ese otro amigo que estaba durmiendo, le decía, vete amigo, no molestes, estamos durmiendo, está trancada la puerta, los niños ya están acostados, no molestes ahora. Pero ¿por qué? ¿Cómo sabía que él tenía 3 años? Le voy a decir una cosa, vamos a llevarlo al antiguo. Eran pueblitos chicos antes. Sería el panadero. Y todos sabían cuánto tenía y cuánto no tenía. ¿Por qué? Porque había hornos que se usaban grupales. No había horno en cada casa como nosotros vemos las películas. Había un horno que ahí se cocinaba y entonces venía el turno de la otra familia y cocinaban en el hornito el pan. ¿Y saben que preparaban el pan para toda la semana? No es como vemos nosotros ahora en las panaderías que se hace todos los días pan. El pan que se hacía en la antigüedad lo preparaban para toda la semana. Y tenemos ejemplo de lo que sucedía en el templo, hermano. ¿Qué se sucedía en el templo de Chabad a Chabad? Se hacen 12 panes, conforme a cada tribu. 12 panes. 12 panes. Se hacen en el templo, se hacían. Y entonces llegaba el otro Chabad y se preparaba otros 12 panes. Semana a semana se preparaba el pan. Y había familias, uno veía, seguro estaba en la fila, o el turno de la familia Pérez, la familia Zurubita y la familia Cardoso y la familia Chiquén, ¿se entiende? Y sabían qué es lo que tenían, si más o menos le iba bien o le iba mal. Cuánto traían para amasar y preparar panes. Si prepararon de mucho o prepararon justito. Él sabía, por eso que fue al lugar donde sabía que habían preparado más panes, que le había ido mejor la semana. Él no fue a cualquier lado, él no fue al de al lado que no tenía nada, no. Él fue a la gente que sabía que tenía. Y eso es otro de los trabajos que tenemos que tener como hijos de Dios. De tener para dar. Porque él no era porque no era amigo, no era porque ya era muy tarde, no era costumbre, es falta de respeto, ¿se entiende? Es falta de respeto. Vienen a golpearme a las 3 de la mañana a pedirme un vaso de agua, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Más en el tiempo que estamos ahora, que hay agua en todas las esquinas, en todas las casas hay agua. ¿Se entiende? Es una falta de respeto. Y este hombre dice, no molesta, sin embargo dice que no por ser su amigo, sino por lo de ser importuno, de insistir, dice que se levantó y le dio los panes y todo lo que necesitaba. Él sabía dónde ir a buscar. Y eso es otra de las cosas que nosotros tenemos que saber. ¿Quién es el que me va a ayudar? Él fue guiado, ese hombre. Ese amigo fue guiado a la casa de ese amigo porque sabía que él me va a ayudar. Dale, si yo sé que vos tenés. Te vi cocinar el fin de semana, vos hiciste como 20 panes. Todavía dice préstame. No le dice dame, le dice préstame. Lean ustedes ahí, dice préstame 3 panes. Quiere decir que hay una devolución. Un hombre fiel. Y él dice, este me dio cuando cocinaba. Y entonces, bien, porque sos importuno, se levantó y le dio todo lo que tenía. Y esas son las amistades que nosotros tenemos que tener. Que cuando llama por teléfono a la 1 de la mañana, mirá, Juan, si está pasando tal cosa, pastor o hermano, está pasando cualquier, puede venir, sí, allá te levantás y vas. Llorás, y clamás, y lo llevas al camino. Y le das pan de vida, que es la palabra de Dios. ¿Se entiende? Esos son amigos. Que espera hasta mañana. No. Como dice el Señor, no le digas a tu hermano, vení mañana, cuando te piden, vení mañana cuando tenés para dar. Hay que salirnos de nuestras comodidades para servir al otro. Pero siempre y cuando sean temerosos de Dios, no caigan en la ingenuidad
de darle a cualquiera. Porque el enemigo que mora en los cualquiera sabe. El mundo espiritual sabe más que nosotros que somos terrenales. Por eso que tenemos que ser más espirituales para entender lo que se mueve. A mí me ha pasado. Y te golpean una vez, no me da esto. Y a la primera, como no lo conoces, le da. A la segunda no, pero... Y a la tercera, no, ya tenés que decirle no porque sabés que no es mentira. ¿Se entiende? No quiere nada. Lo único que quiere es sacarte provecho. Como saben que somos gente de iglesia, como somos gente de Dios, se quieren aprovechar de nosotros. Y no es así, hermanos. Tenemos que prestar atención a todas esas cosas. Nosotros tenemos que ser hospedadores, servidores, gentiles, amables, todos con nuestros hermanos. Hay algo que nos une, y es Dios. Hay algo que nos atrapa, hay algo que nos llama, hay algo que hay un vínculo espiritual que es la amistad en Dios, un amigo en Dios, pero porque el Eterno, tenemos comunión con el Eterno. Que hay hermanos que se dicen ser hermanos y no tienen comunión contigo, es porque no tienen comunión con el Padre. No tienen comunión con el Padre. El que quiera tener amistad contigo, vos ves que hay una comunión con el Padre. Porque el Padre mismo dijo, Padre mío, no ores para que lo quites del mundo, cuando oró por su discípulo, sino que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa oración es para todos los hijos de Dios. Y si vos no sos uno con tu hermano, es porque no hay comunión con el Padre. Cuando vos tenés comunión con el Padre, te hace tener una amistad con tu hermano. El hermano que cumple los mandamientos. Porque hay hermanos, está el hijo de la palabra de Dios dice, está el hijo de obediencia y el hijo de desobediencia. Con el hijo de desobediencia no podés tener comunión tampoco. Lamentablemente es así. Pero acá a nosotros nos une algo y es el Eterno. Las fiestas del Eterno. Lo que a Dios le agrada, eso es lo que nos une. Las oraciones son lo que nos une. El Shabbat nos une. Sus mandamientos nos unen. Y nos hace amigos. Y nos hace ayudarnos el uno con el otro. Nos hace servirnos el uno con el otro. Nos hace estar pendientes de la necesidad del otro. Una amistad genuina. No amistades porque no me llamó, no me llamo. No estamos hablando de eso. Y viene acá el ejemplo que Dios da. Y por ser nosotros importunos en nuestra oración, terminando con la oración, el Señor va a dar, el Señor va a bendecir, el Señor va a actuar a nuestro favor. Pero no dejemos de insistir, no dejemos de ser lo que Dios quiere que seamos, no dejemos de hablar lo que Dios quiere que hablemos, no dejemos de actuar como Dios quiere que actuemos. Porque hay algo que nos tiene que unir. Siempre. A pesar de que somos diferentes, todos somos diferentes. Pero hay algo que nos une. Que es Dios. El Padre. El Padre. Su palabra. Amén. Con eso quería terminar. Y pensemos en lo que Dios habla. Sin sacar de contexto los textos. Porque ahí dice, no se olviden de ser hospitalarios. Y ahí se queda. No es así. Vieron que siempre abrimos un poquito más la cabeza a cada enseñanza. No habla de hospitalidad a cualquiera. Habla de hospitalidad. Porque da el ejemplo de Génesis 18 y Génesis 19. Abraham y Lot. ¿A quién hospedaron? A santos. Santos. ¿Y qué es santo? ¿Qué significa la palabra ángel? ¿Qué significa la palabra ángel? Mensajero. Llevémoslo ahora nosotros, mensajero. Yo no quiero decir que soy un ángel, pero somos mensajeros. Somos mensajeros de Dios. Y eso es lo que te quiero que entiendan en la cabeza. Somos mensajeros de Dios. Cuando vos ves un mensajero de Dios, bienvenido, bienvenido. Pero cuando no es mensajero de Dios, que mensajea como Él quiere, no es ángel, no es un mensajero. Eso significa ángel, mensajero de Dios. No quiere decir que nosotros somos ángeles, ¿me entienden? Pero sí somos mensajeros. Somos mensajeros de la buena nueva de salvación del Dios. Eso somos mensajeros nosotros.
En buenas nuevas, así como Juan el Bautista daba buenas nuevas para que se arrepientan. Esos somos mensajeros. A eso podés hospedar. Como ahora en el mundo entero hay gente que hospeda. De Israel allá mucho más. Hospedan los que son mensajeros de Dios. Hospedan gente que quieren agradar a Dios. Hospedan gente que son santas, gente que guardan. O gente que más o menos saben que necesitan de Dios. Pero no hospedan a gobiernos. Abran los ojos. Estamos en un tiempo muy difícil. Un tiempo muy difícil donde nosotros tenemos que ser cuidadosos con cada una de las cosas que el Eterno nos permite tener a nosotros. Amén. El Señor los bendiga, el Señor los guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Vamos a poner